Kira había descendido al planeta azul con un objetivo preciso: observar, registrar y mantenerse al margen. Nada de emociones. Nada de vínculos. Solo recopilación silenciosa para el Alto Consejo de Sevar, que veía a los humanos como una especie en transición, aún no digna de integración formal. Su aspecto era humanoide, pero su piel tenía un leve resplandor opalescente. Llevaba un traje ceremonial gris plata que cubría sus brazos hasta los nudillos, como dictaba el protocolo. Pero el calor de Madrid la obligó a modificar su atuendo, descubriendo por accidente parte de su antebrazo. No fue una decisión lógica. Fue impulsiva. Y el destino estaba esperando ese error. En la base diplomática terrestre, una estructura mezcla de tecnología terrestre y arquitectura alienígena, Kira caminaba por los pasillos sin cruzar palabra. Observaba. Grababa con sus implantes oculares. No interactuaba. Había algo casi místico en su manera de desplazarse, como una sombra elegante, como una brisa que no perturba nada a su paso. Hasta que lo vio. El humano se agachaba frente a una consola averiada, desmontando paneles con manos manchadas de grasa y concentración absoluta en su rostro. No parecía un soldado ni un oficial, más bien un técnico. Su nombre estaba escrito en una placa desgastada: Elías Ramos. Ella no debía notarlo, pero lo hizo. La forma en que fruncía el ceño cuando algo no encajaba. La manera en que sus labios se curvaban cuando solucionaba un problema. La energía que brotaba de él sin filtros. Era tan distinto, tan vivo. Y entonces ocurrió. Una chispa salió del panel. Elías retrocedió con un pequeño sobresalto, tropezó y sin querer apoyó su mano en el brazo de Kira. Apenas un segundo. Apenas un toque. Pero fue suficiente. El universo entero pareció apagarse por un instante. El tiempo no fluyó más. El aire se espesó. Y la runa en el pecho de Kira, oculta bajo su ropa, comenzó a arder como si estuviera siendo marcada con hierro candente. La joven sevariana jadeó, con los ojos abiertos de par en par, y retrocedió instintivamente. Su pulsera vibró con fuerza, emitiendo un zumbido agudo. Los sensores espirituales comenzaron a parpadear con un color prohibido, escarlata vivo. La frecuencia de la activación era la misma que los registros de un enlace de alma. Ella lo sabía. Lo había estudiado en los antiguos archivos. Lo había temido. Elías levantó las manos, confuso, claramente alarmado por la reacción. Perdón, ¿estás bien? ¿Te lastimé? Su voz sonaba cálida, sincera, humana. Pero para Kira, cada sílaba era como un eco directo a su núcleo vital. Todo dentro de ella vibraba con una claridad dolorosa. No me toques, susurró, sin querer sonar agresiva, pero sin poder ocultar el temblor en su voz. Elías dio un paso atrás. Estaba desconcertado, pero no ofendido. La miraba con una mezcla de preocupación y asombro, como si presintiera que algo profundo acababa de pasar, aunque no supiera qué. Ella giró sobre sus talones y se alejó. No corrió, pero su andar era tenso, rígido. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de una verdad imposible. Una vez dentro de sus aposentos privados, cerró la puerta con el código de emergencia. Se arrancó el traje ceremonial hasta dejar libre la marca. Allí estaba, palpitando con un brillo rojo ardiente, como si dentro de ella hubiera despertado un volcán dormido. La runa era clara. No podía ser un error del sistema. Las marcas del alma no se activaban por capricho. Era un fenómeno reservado a un solo momento en la vida de un sevariano. Y esa señal decía que había tocado a su alma gemela. Un humano. Inaceptable. Imposible. Inevitable. Kira se sentó en el suelo, respirando con dificultad, temblando. Su mundo, tan estructurado, tan ordenado, acababa de colapsar por un roce accidental. ¿Qué haría ahora? ¿Romper el vínculo? ¿Informar al consejo? ¿Escapar? Su pulsera seguía parpadeando. El indicador de conexión seguía estable. Eso significaba una sola cosa: el vínculo no solo se había activado, había sido aceptado por ambos cuerpos, aunque solo uno fuera consciente. Y desde algún lugar profundo de su alma, más allá del entrenamiento, más allá del deber, una voz suave comenzó a formarse. Una voz que decía su nombre. Elías. La oscuridad en la cápsula de aislamiento era casi total, excepto por el pulso intermitente que salía de la runa viva sobre el pecho de Kira. Cada latido rojo era como un recordatorio ineludible de lo que había ocurrido, no un error, no una anomalía genética, sino el despertar de un vínculo sagrado. Ella intentó ignorarlo. Respiró hondo.
Se conectó a la red cerebral de Sevar. Buscó explicación. Buscó precedentes. No encontró nada. Los archivos clasificaban como imposibles las conexiones interespecie de alma. La estructura energética de los humanos era incompatible, su vibración vital demasiado inestable. Pero ahora, en su piel, la runa desmentía siglos de doctrina ancestral. Y lo peor no era eso, lo peor era como su cuerpo pedía volver a tocarlo. Elías no conocía su historia, ni su voz completa, solo su toque, y sin embargo, algo en ella ya lo necesitaba. Se obligó a centrarse. Debía tomar acción. Contactó en silencio a su unidad de análisis. Enviaron los datos directamente al satélite orbitando sobre Madrid. Lo que recibió de vuelta no era un reporte común. Era una advertencia, interferencia espiritual no registrada. Vínculo anómalo. Revisión inmediata por el Consejo de Pureza solicitada. Código rojo. Eso lo confirmaba todo. El Consejo lo sabría. Pronto. Y actuarían. Del otro lado de la base diplomática, Elías aún tenía las manos manchadas de grasa cuando una alarma interna de seguridad se activó. No parecía pública, más bien una notificación restringida. Sintió un cosquilleo en la nuca. Instinto. Algo no andaba bien. Había visto muchas razas, trabajado con decenas de sistemas, pero esa mirada que Kira le lanzó antes de irse, no era una simple molestia. Era miedo. Y por alguna razón, él no podía dejar de pensar en ella. No de una forma lógica o física. Era algo más. Como si desde el momento en que la tocó, hubiera una presencia adherida a su pecho. Como si alguien lo estuviera mirando desde dentro. Se quitó el guante. Miró su palma. Nada. Ninguna marca, ningún símbolo. Solo piel. Pero sentía un calor extraño. Kira, desde su cápsula, también lo sentía. Y eso la aterrorizó. Si él percibía el enlace, aunque fuera de forma inconsciente, significaba que el vínculo no solo había sido recibido por su biología sevariana, sino que había comenzado a responder dentro de él también. Eso no debía ocurrir. Jamás. El proceso espiritual solo se activaba cuando ambas almas se reconocían como iguales, sin importar sus cuerpos. Y si eso era cierto, entonces Elías era algo más que humano. Abrió un canal de emergencia. Intentó contactar a su mentora en Sevar, la gran Ayla, conservadora de los secretos del alma. La comunicación fue denegada. Ya estaban monitoreando su comportamiento. Ya sabían. Probablemente ya la habían clasificado como impura. Tocó la runa. Le dolía. No era físico. Era deseo contenido. Era la necesidad cruda de completarse. Se sentó. Cerró los ojos. Entró en meditación forzada. El vínculo se hizo más nítido. Y ahí estaba él. Elías. Sin entender nada, pero con el corazón abierto. Con pensamientos que fluían como olas cálidas. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? ¿Qué me hiciste? Kira lloró en silencio. Lágrimas plateadas. No de tristeza. De certeza. En ese instante, desde la órbita terrestre, la nave del Consejo de Pureza cambió su curso. 3 entidades fueron activadas desde sus cámaras de hibernación. Los Karvas. Los silenciadores. La orden era clara, rastrear el origen de la señal espiritual anómala y erradicarla. Con precisión. Con discreción. Con eficacia. El vínculo había sido detectado. La pureza estaba en peligro. Y el humano debía morir. Kira lo supo sin necesidad de palabras. Sintió como el aire a su alrededor se volvió pesado. La marca le susurró una advertencia, venían por él. No por ella. Por él. Por tocarla. Por hacer que su alma olvidara lo que debía temer. Se puso de pie. Cerró todos los canales. Desconectó los enlaces con Sevar. Abrió un mapa táctico de la base. Localizó el último acceso registrado de Elías. Zona de mantenimiento inferior. Tomó su traje de campo. Ajustó las protecciones. Y caminó hacia donde él estaba. No había plan. Solo una certeza brutal, si alguien debía tocarlo de nuevo, sería ella. La lluvia comenzó a caer sobre Madrid en el preciso instante en que Kira atravesó el perímetro del nivel inferior. Las gotas golpeaban contra los cristales reforzados del hangar como si el cielo intentara advertirle que ya no había vuelta atrás. Los sensores de su traje indicaban que estaba cruzando una zona sin vigilancia oficial. Había desactivado los rastreadores internos.
Cualquier paso más allá de este punto sería considerado traición. No importaba. Elías estaba en peligro. Y lo único que su alma sabía con claridad era que si moría, ella también lo haría. El olor a metal, aceite y humedad la golpeó apenas entró en el pasillo del subsuelo. El lugar era estrecho, con luces tenues y paneles abiertos. Escuchó un chasquido de herramientas, un zumbido eléctrico, un murmullo. Estaba ahí. Elías trabajaba agachado junto a un núcleo energético dañado, sin saber que el destino se aproximaba, silencioso y letal. Kira se detuvo a pocos metros de él, incapaz de hablar durante varios segundos. Lo observó, su espalda ancha, sus manos seguras, la forma en que se pasaba los dedos por el cabello para apartarlo del rostro. Un humano. Simple, vulnerable. Y sin embargo, el latido de la marca en su pecho se aceleró como si reconociera en él la fuerza de una estrella. Cuando él la notó, se incorporó de golpe. Tú, apareces como un espectro. Me asustaste, dijo con una media sonrisa, pero su mirada reflejaba preocupación. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Dio 2 pasos, uno lento y luego otro más seguro, hasta quedar frente a él. Elías retrocedió un poco, confundido por la intensidad de sus ojos. Vinieron por ti, susurró Kira. No lo sabes aún, pero te marcaron. Te van a casar por lo que pasó. Por tocarme. Elías frunció el ceño. ¿Marcarme? ¿Quién? ¿Por qué? Porque no eres igual a los otros. Porque activaste algo en mí que no debía existir. Porque el consejo de mi mundo considera nuestra conexión una abominación. Él se quedó callado. La observó con una mezcla de incredulidad y creciente incomodidad. Pero no se apartó. No te entiendo. Pero si me estás diciendo que hay gente que quiere matarme solo por osarte, entonces dime qué debo hacer. Porque no pienso correr como un cobarde. Kira sintió una presión en el pecho. Nadie jamás había dicho algo así por ella. Ni siquiera entre los suyos. Elías hablaba sin saber el alcance de lo que sentía, pero lo decía con una honestidad que le temblaba en la piel. Se acercó más. Tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo humano. La runa bajo su ropa comenzó a brillar débilmente, y esta vez, Elías lo notó. ¿Eso es por mí? Ella asintió, sin poder sostenerle la mirada. Esta marca se activa solo una vez en la vida de mi especie. Nos vincula con nuestra alma gemela. Es un lazo irrompible. Se supone que jamás debía suceder contigo. ¿Y si ya sucedió? Elías lo preguntó con la voz baja, casi como un suspiro. No tenía miedo. No sentía vergüenza. Solo deseaba saber si lo que sentía en el pecho tenía una razón. Desde el toque, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Una necesidad de verla, de protegerla, de entender por qué su mundo había cambiado tan de golpe. Kira levantó una mano. Dudó un segundo, y luego la posó sobre su pecho, justo sobre el corazón. El latido era fuerte, consistente, perfectamente sincronizado con el suyo. Y entonces, ocurrió. Ambos cuerpos se estremecieron al mismo tiempo. La marca brilló como una joya encendida bajo la piel. Y en ese instante, Kira supo que ya no había elección. La conexión estaba completa. Debemos irnos, dijo ella con voz firme, pero los ojos humedecidos. Van a venir. Y no podemos luchar contra ellos aquí. No mientras estés desarmado. No mientras sepan dónde encontrarte. Elías asintió con lentitud. No sé si estoy loco, pero iré contigo. Ella no dijo nada. Solo lo tomó de la mano. Y entonces huyeron. Recorrieron los túneles de servicio, usaron códigos restringidos que Kira había memorizado desde su llegada. Activaron un elevador oculto que los llevó al exterior de la ciudad, donde aguardaba una nave camuflada entre las ruinas de un antiguo observatorio terrestre. Un lugar olvidado. Silencioso. Al entrar, Kira programó la nave para salir sin activar las alertas orbitales. Mientras los motores se calentaban, Elías se acercó a ella. ¿Por qué haces esto por mí? La pregunta era válida. Él era un extraño. Un humano. Un simple técnico sin poder, sin influencia. ¿Qué había en él que mereciera tanto riesgo? Ella lo miró a los ojos. Porque no quiero vivir en un universo donde tú no existas. Elías la abrazó, sin pensarlo. Un abrazo torpe, inseguro, pero sincero. Kira, al sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, cerró los ojos. Por un momento, todo pareció detenerse. No había persecuciones. No había cazadores. Solo estaban ellos.
Pero la paz no duró mucho. En la atmósfera superior, 3 cápsulas negras atravesaron el cielo como cuchillas invisibles. Los Carvas ya estaban en camino. Y no conocían la palabra piedad. Las naves negras no producían sonido, ni estelas, ni vibración alguna. Eran silenciosas, como la muerte. Cruzaron el cielo nocturno sin ser detectadas por los satélites humanos, penetrando la atmósfera con códigos invisibles y tecnología oculta que ni los más avanzados gobiernos terrestres podían soñar. 3 cápsulas, 3 Carvas, 3 cazadores de pureza. Cada uno había sido criado para una sola misión: eliminar desviaciones espirituales antes de que contaminaran la red energética de Sebar. No eran soldados. No eran inquisidores. Eran filtros vivos. Máquinas sagradas de carne y fuego. Y su objetivo era uno: el humano llamado Elías Ramos. Mientras tanto, la nave de Kira surcaba las nubes a baja altitud, camuflada entre la tormenta que se gestaba en los cielos. Elías miraba por la ventanilla lateral, sin saber exactamente hacia dónde se dirigían. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Estaba junto a ella, y eso era suficiente. Kira pilotaba con una concentración feroz. Sentía el peso del tiempo cayendo sobre sus hombros. Sabía cómo actuaban los Carvas. Había leído sus archivos. Una vez en tierra, no se detenían. No razonaban. Solo ejecutaban. La nave descendió en un paraje montañoso al norte. Un antiguo complejo militar abandonado, enterrado en el valle, invisible a cualquier radar. Allí, en una estructura oxidada, descargaron suministros básicos, activaron barreras defensivas y se prepararon para el inevitable choque. ¿Qué son esos cazadores?, preguntó Elías mientras se abrochaba un exotraje improvisado que Kira le proporcionó. No razonan. No negocian. Son almas condenadas a obedecer. Cada uno de ellos fue parte de un vínculo roto, y su castigo fue convertirse en verdugo. Elías tragó saliva. En sus ojos ya no había miedo, sino determinación. No entendía todo, pero sabía lo esencial: alguien quería arrancarle de ella. Y no lo permitiría. Kira lo tomó de la muñeca. La marca sobre su pecho brilló, y por un segundo, una corriente cálida lo atravesó. El cuerpo de Elías se tensó. Algo dentro de él se iluminó. No era dolor. No era placer. Era poder. Un despertar. Lo sentiste, dijo ella, con la voz temblorosa. Tu alma ya está alineada. Eres parte de mí. Si te tocan, sangro. Si mueres, desaparezco. Elías asintió, respirando hondo. Entonces tendremos que asegurarnos de que nadie me toque. El primer impacto llegó sin advertencia. Una onda de presión estremeció las paredes del búnker. El metal chirrió. Polvo cayó del techo. Kira se lanzó hacia los paneles de defensa. Elías tomó un arma de pulsos y revisó la carga, aunque nunca antes había disparado una. Las cámaras exteriores mostraron la figura del primer Carvá. Alto. Envuelto en un manto negro que flotaba sin viento. Su rostro era una máscara sin ojos. Pero detrás de esa carcasa había una conciencia entrenada para eliminar. Caminaba con lentitud, seguro de que nada podía detenerlo. En su mano izquierda sostenía una lanza de energía vibrante que cortaba el aire como un relámpago fijo. Kira se puso de pie frente a la puerta principal. Vendrá por mí primero, dijo sin mirarlo. Porque sabe que no podrás resistir su presencia. No con cuerpo humano. No sin adaptación completa. Entonces me adaptaré mientras luchamos. Elías se acercó y la besó. No fue un beso impulsivo. Fue un pacto. Sus labios se encontraron con una intensidad que los rodeó como una barrera. La marca de Kira estalló en luz roja y comenzó a extender un patrón sobre el pecho de Elías, como raíces incandescentes. En el exterior, el Carvá se detuvo. Su máscara giró. El pulso espiritual lo había alcanzado. Ahora los consideraba uno solo. Y eso significaba que debía eliminar a ambos. El ataque fue inmediato. Una descarga perforó la pared del búnker como papel mojado. Kira bloqueó el rayo con una barrera cinética, pero la fuerza del impacto la empujó varios metros hacia atrás. Elías gritó su nombre. Corrió hacia ella. Su cuerpo, aún frágil comparado con el de ella, comenzó a mostrar signos de resistencia anormal. Su temperatura subió. Su pulso se estabilizó. Y cuando tocó su brazo, la barrera se restableció al instante. Estás canalizando energía a través de mí, dijo Kira, sorprendida. No sé cómo, pero sí.
Puedo sentirlo. La segunda descarga vino desde el cielo. Otro Carvá había descendido. 2. Faltaba uno. Kira lo sabía. El tercero era el que siempre ejecutaba la sentencia final. La pelea apenas comenzaba. Salieron juntos del refugio, los pies hundiéndose en el barro. El cielo explotaba en rayos. Y bajo esa tormenta, una mujer alienígena con el alma expuesta y un humano transformado por el vínculo sagrado enfrentaban a los guardianes del dogma, sabiendo que, si caían, lo harían juntos. Pero por primera vez en generaciones, los Carvas no tenían la certeza de que ganarían. La lluvia era una cortina constante, un velo que lo cubría todo. Bajo ese cielo cargado de truenos, Kira y Elías estaban de pie frente a los dos Carvas que se acercaban con una lentitud ritual. No necesitaban correr. Su existencia entera estaba diseñada para acabar con el desorden espiritual. Y eso era lo que ellos representaban ahora, una ruptura en el equilibrio del universo. Pero también eran algo más. Algo nuevo. El primer Carvá levantó su lanza. No lo hizo como amenaza, sino como sentencia. Cada movimiento estaba lleno de significado. Cuando la giró en sus dedos largos y metálicos, el aire tembló. Kira se adelantó, su cuerpo emanando pulsos de energía carmesí, su marca brillando con una intensidad feroz. Si caigo, tú corres, le dijo a Elías sin mirarlo. Si caes, yo caigo contigo, respondió él, con la voz firme. Kira cerró los ojos un segundo. Solo uno. Y en ese instante, lo sintió. No solo su calor, no solo su presencia. Lo sintió dentro de su energía vital, entrelazado con su espíritu. El vínculo estaba maduro. Ya no era una herida abierta, ni una sorpresa. Era una fuerza. El Carvá atacó. El rayo de su lanza rompió la tierra a pocos metros de ellos. Kira se lanzó hacia la derecha, rodando, creando una esfera de defensa. Elías, sin esperar instrucción, disparó el arma de pulsos que llevaba. No era experto, pero el arma se ajustó a su energía, como si lo reconociera. El proyectil impactó contra el brazo del cazador, haciéndolo retroceder 2 pasos. Eso no debía ser posible. Ningún humano debía poder hacer retroceder a un Carvá. Pero Elías ya no era solo humano. El segundo cazador se desplegó en el aire, flotando gracias a un campo gravitacional personal. Desde las alturas, comenzó a canalizar un rayo que apuntaba directamente al centro del pecho de Kira. Ella sintió la energía comprimirse, sintió el blanco pintarse sobre su marca. Cerró los ojos. Y entonces Elías se lanzó frente a ella. El impacto fue directo. Un silencio repentino cubrió todo. El cuerpo de Elías voló varios metros, estrellándose contra una roca cubierta de musgo y barro. Kira gritó su nombre. Su voz quebró el sonido de la tormenta. Corrió hacia él, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Lo tomó en sus brazos. Sangraba por la boca. Tenía los ojos cerrados. El mundo se le partió en 2. Hasta que una luz surgió desde su pecho. La misma marca que ella llevaba ardía ahora también sobre él. No una copia, no un reflejo. Era la misma. Exacta. Vibrante. Viva. Y comenzó a latir. Elías abrió los ojos. El aura roja que rodeaba a Kira ahora también lo envolvía. Y cuando se incorporó, el barro se evaporó a su alrededor. Los Carvas retrocedieron, por primera vez, desestabilizados. No es posible, murmuró Kira. Te has sincronizado por completo. No sé qué significa eso, dijo Elías, pero siento que puedo hacer mucho más que antes. Kira se puso de pie a su lado. Y juntos avanzaron. Los 2 cazadores atacaron a la vez. Uno desde el suelo, otro desde el aire. Pero esta vez, no luchaban 2 individuos. Luchaba una sola alma dividida en 2 cuerpos. Kira extendió su mano derecha, creando un escudo de energía que absorbió la lanza descendente del Carvá aéreo. Elías, con la mano izquierda, formó una ráfaga de energía roja que se disparó con un rugido desde su palma abierta. El proyectil impactó directamente en el torso del segundo cazador, arrojándolo contra un peñasco que se desintegró por completo. El primer Carvá intentó cerrar distancia con su lanza giratoria, pero Kira la atrapó entre sus dedos y la rompió en 2 como si fuera madera seca. Luego giró sobre sí misma, usó la mitad de la lanza como arma improvisada, y la hundió en el torso del enemigo. El cazador gritó, un sonido seco, antinatural, y se desplomó de rodillas. Pero no murió. Se arrodilló. Y al hacerlo, retiró su máscara. El rostro que se reveló era como el de Kira,
pero viejo, desgastado, con la piel cuarteada por siglos de sufrimiento espiritual. No era una aberración, susurró con voz ronca. Era evolución, y no lo entendimos a tiempo. Kira lo miró sin palabras. El cazador bajó la mirada. Luego, sin que ella lo tocara, su cuerpo comenzó a disolverse en partículas brillantes que se esfumaron con el viento. El silencio volvió. Pero no era paz. Era el preludio. El tercer Karvá aterrizó sin ruido. Más alto. Más oscuro. Más antiguo. No llevaba lanza. No flotaba. Caminaba. Su sola presencia agrietó el suelo. Kira sintió un estremecimiento en lo más profundo. Ese no era un simple ejecutor. Ese era el guardián final. Elías la tomó de la mano. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Sí, pero no de él. De lo que podría perder si tú caes. Entonces no caeremos. Las marcas en sus pechos ardían con un resplandor que iluminaba incluso la noche. Sus ojos estaban sincronizados. Sus corazones, también. Y cuando el tercer cazador dio el primer paso hacia ellos, no se quedaron quietos. Corrieron juntos hacia la oscuridad, listos para demostrar que el alma, cuando se une con otra de verdad, puede desafiar a todo un universo. El tercer Karvá no se movía con velocidad. No lo necesitaba. Su sola presencia parecía deformar el espacio a su alrededor. La lluvia evitaba tocarlo. El viento se desviaba. La tierra bajo sus pies se rajaba como si la vida misma se negara a sostenerlo. Era más que un guerrero, era un juicio hecho carne. Uno que no sentenciaba con palabras, sino con la certeza brutal del exterminio. Elías sintió el peso de esa presencia en los huesos. Era como si todo su cuerpo quisiera doblarse, ceder, rendirse. Pero la mano de Kira, entrelazada con la suya, lo mantenía firme. El vínculo vibraba con fuerza, envolviéndolos en una burbuja de energía viva que protegía no solo su piel, sino también su voluntad. El Karvá extendió ambos brazos. No portaba arma. Él mismo era el arma. La luz del cielo se partió en un haz descendente. El rayo tocó su espalda y fue absorbido por la figura, creando una armadura de energía oscura que comenzó a latir con un ritmo idéntico al de los dos corazones que querían destruir. Kira retrocedió un paso. Elías no. En ese momento, la conexión entre ellos se cerró como un circuito perfecto. Sus auras se fusionaron. El color carmesí se transformó en un dorado brillante que brotaba de sus cuerpos, tejía filamentos de fuego entre sus dedos y envolvía sus torsos como una promesa sellada por el universo. El Karvá atacó. La onda de choque fue devastadora. El suelo se levantó como una ola sólida de piedra. Los árboles cercanos explotaron en astillas. Kira cubrió a Elías con su cuerpo, canalizando la barrera más poderosa que había creado en su vida. Elías no la dejó sola. Colocó sus manos sobre su espalda y transfirió parte de su energía vital. No sabía cómo, solo sentía que eso era lo correcto. La explosión pasó. Ambos seguían en pie. Kira abrió los ojos y lanzó un grito que retumbó por todo el valle. Un rugido ancestral, lleno de dolor, furia y amor. La energía dorada se concentró sobre su brazo, y un arma se formó, una lanza de luz líquida, viva, vibrante. Elías, al mismo tiempo, extendió el brazo. Y una réplica idéntica nació en su mano. El Karvá cargó. El impacto fue brutal. Lanza contra lanza. Fuerza contra voluntad. El choque iluminó la noche como un sol fugaz. Las montañas cercanas temblaron. Las rocas se partieron. Pero ninguno de los dos retrocedió. Kira atacó primero, una combinación de técnica y rabia contenida. Su arma cortó el hombro del cazador, dejando una herida por donde escapaba vapor oscuro. El Karvá giró, atrapó su lanza con una mano e intentó partirla. No pudo. Elías apareció por el flanco, veloz, con una precisión que no había aprendido en ningún lugar. Su golpe fue directo al pecho. El impacto abrió una grieta en la armadura del enemigo. El cazador retrocedió, por primera vez vulnerable. Y entonces hablaron. No con palabras. Sus almas. La del Karvá, retorcida por siglos de obediencia sin sentido, sintió la vibración pura de un vínculo verdadero. No forzado. No impuesto. Nacido de un solo toque, de una mirada, de una voluntad compartida. Y en ese instante, el cazador comprendió. Soltó su arma. Se arrodilló. Y miró a Kira, no como enemigo, sino como heredera de una nueva verdad. Ya no soy necesario, susurró,
apenas audible. El cuerpo del Carvá se convirtió en polvo brillante. No por destrucción, por liberación. El aire se volvió cálido. La tormenta se disipó. Silencio. Paz. Kira cayó de rodillas, exhausta. Elías se arrodilló junto a ella y la abrazó. No dijeron nada durante varios minutos. Solo se quedaron ahí, envueltos en la niebla que dejaba atrás una guerra que no sabían que podían ganar. Un ciclo después, en una estación oculta al borde de la galaxia, los registros galácticos mostraban a 2 desaparecidos, una enviada de Sevar y un técnico humano sin rango militar. Pero en esa misma estación, oculta bajo la identidad de una colonia agrícola experimental, Kira y Elías habían comenzado una vida nueva. Vivían en una cúpula natural, entre campos de cultivo y cielos anaranjados. Ella trabajaba con energías vitales, él con mecánica. A veces discutían. A veces se reían. Pero cada noche, cuando se tocaban, la marca aún brillaba, suave, constante, como una llama que no necesitaba demostrar su fuerza para seguir viva. Kira, sentada una tarde bajo el cielo violeta, acariciaba su vientre mientras Elías instalaba nuevas placas solares. Él se volvió, la miró, y sonrió. ¿Todo bien? Muy bien, dijo ella. Él también te siente, ¿sabes? Elías se acercó y puso su mano sobre su vientre. ¿Y cómo sabes que es un él? No lo sé. Solo lo siento. Él la besó, lento. No importa quién sea. Si lleva tu luz y mi corazón, entonces será perfecto. Y esa noche, bajo las estrellas, mientras el universo seguía girando sin saber que algo nuevo había comenzado, Kira y Elías durmieron abrazados. No como fugitivos. No como guerreros. Sino como lo que siempre fueron. 2 almas que se eligieron. Y que nadie pudo separar.